Quiero que levante su Biblia, vamos a hacer una declaración en el mundo espiritual. Y diga conmigo, esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta noche mi espíritu será confrontado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Puede sentarse. Agradecer a Enoch y la confianza del presidente, los ejecutivos, por darme esta invitación. Hemos estado en Perú en estos días celebrando los 100 años de la Iglesia Peruana de las Asambleas de Dios. Pasamos toda la noche viajando para estar con ustedes, porque les amamos, les apreciamos, porque son nuestra familia, porque nos une Jesucristo, porque en Jesucristo no hay apellidos, no existen las asambleas de Dios, ni Alfa y Omega. En Jesucristo existe la familia de Dios. Y como familia de Dios estamos unidos y reunidos. Dicho sea de paso, el tema de hoy es uno en Él. ¿Cómo podemos ser uno en Él? Si nosotros lográramos descubrir el poder que hay en esa expresión, el poder de la iglesia no está en el Espíritu Santo, óigalo bien, porque el Espíritu Santo ya nos fue dado. El problema es que como iglesia del Señor nos cuesta unirnos, porque a veces tenemos egos muy grandes o logos muy grandes. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siga leyendo, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe cuál es el poder que tiene la iglesia? Se llama unidad. Cuando nos unimos para una causa, hay un poder extraordinario que se manifiesta. Y es que podemos lograr cualquier cosa. Mire, yo lo he presenciado
Cuando alguien está enfermo, va al hospital, el hospital o el seguro le dice, lo vamos a operar. Allá el sistema de seguro es lento y usted primero se muere antes de que lo atiendan. Entonces le dicen, tiene una cita con el especialista en el año 2030. Imagínense si se está muriendo. Entonces muchas veces lo que hemos hecho es, ¿por qué no ayudamos, además de orar, por qué no ayudamos a esta persona y cada uno da algo y lo operamos? Me recuerdo el caso de un pastor que estuvo 3 años con una bolsa que la andaba guindando aquí porque tenía un problema prostático. Y ese pobre hombre, y mire, solo porque no tenía 2 millones de colones para operarse. Finalmente, cuando yo me enteré, lo fui a visitar a su casa, me di cuenta de la situación y yo dije, sabes, en estos días te operas, porque todos vamos a contribuir para que tú te operes. Mire, mi hermano, de verdad, no pasó una semana cuando ya teníamos el dinero, porque hay poder en la unidad. ¿Cuántos misioneros podríamos enviar si nosotros nos pusiéramos de acuerdo? Porque cuando hay acuerdo, hay unidad. Cuando hay unidad, hay unanimidad. Y cuando hay unanimidad, hay poder. ¿Me está escuchando? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero a veces nosotros nos cuesta, porque somos egoístas. El egoísmo o el egocentrismo muchas veces atenta contra el plan o propósito de Dios para la iglesia. Pero cuando todos nos unimos, a este día le han llamado el día de la donación de un día de trabajo. Hermano, si usted pudiera haber traído esa ofrenda de ese día de trabajo, ¿cuántas cosas no podría hacer la iglesia? Pero ¿qué es lo que no nos permite hacerlo? Nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dejado influenciar por el mundo. El mundo te dice que cuando das vas a tener menos, pero Dios te dice lo contrario. Cuando tú das, estás listo para recibir más. Si usted quiere recibir más, va a tener que volverse un compulsivo generoso. Porque cuando usted es generoso, Dios visita a los generosos y le da más. Medida buena, apretada, remecida, dice la palabra, os serán devueltos a vuestros regazos. Porque con la misma medida que medís, dice, os volverán a medir. Alguien dijo, ¿por qué no das? Porque no tengo. ¿Y por qué no tienes? ¿Sabes por qué no tienes? Porque no das. Pero el día que tú desarrolles el don de dar, ese día vas a tener más. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia. El Señor nos mandó a plantar una iglesia en un lugar. Oiga, llegamos con una mano atrás y otra adelante. Pero sabe, lo primero que nosotros hicimos el segundo domingo fue levantar una ofrenda misionera. Y como le dije, llegamos como
con una mano atrás y otra adelante, o sea, sin nada. Y se la íbamos a dar a otra iglesia que estaba en construcción, que era más poderosa que nosotros, pero óigalo bien, cuando Dios sabe que tú eres generoso, Dios te bendice. Y yo creo que por esa causa el Señor nos regaló ese terreno. Por esa causa el Señor nos regaló el santuario. Por esa causa el Señor nos regaló un edificio de 2 plantas para ahí tener las oficinas y tener la educación de los niños y tener todo lo que necesitábamos, porque Dios bendice al dador alegre. Hay que hacerlo con alegría, porque cuando nos unimos hay cosas poderosas que suceden en la tierra. Pero cuando no entendemos la unidad, y la unidad es solo la que yo promuevo y no me uno a los demás, ahí está el problema. Pero cuando nosotros decimos humildemente, Señor, yo voy a unirme a mi hermano, a mi hermana, voy a ayudar, no importa. Mi abuela decía, haz el bien y no mires a quién, vuélvase generoso. Ahora, hablando del tema, nosotros tenemos que saber algunas cosas. Debemos de apresurar la predicación del evangelio. ¿Sabía usted que cada día mueren 160,000 personas en el mundo? Cada segundo. Óigalo bien, cada segundo hay 160,000 personas que mueren, y muchos de ellos sin la oportunidad de haber oído el evangelio. Número 2, el Señor viene pronto. Oiga, ¿sabe por qué no estamos predicando el evangelio? Porque nos hemos olvidado del saludo de la primera iglesia. ¿Sabe cómo se despedía la primera iglesia? Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que apresurar la predicación del evangelio, porque Cristo viene pronto. Número 3, debemos de apresurar la predicación del evangelio, porque el infierno es real. Cuidado, usted está creyendo que el infierno es un lugar simbólico. No, 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 el infierno es un lugar real. El Señor Jesús dedicó tiempo para enseñar acerca de la realidad del infierno. Y cuando alguien no se ha arrepentido, está condenado eternamente en el infierno. Y dijo que el infierno es el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Así que deberíamos de apresurar la predicación del evangelio, porque hay parientes nuestros que no tienen al Señor. Hay amigos nuestros que no tienen al Señor. Hay compañeros de trabajo que no tienen al Señor. Hay vecinos que no tienen al Señor. Hay comunidades que no tienen al Señor. Hay naciones que no han oído del Señor, y si no se arrepienten irán al infierno. Y solo usted puede detener que esas vidas se condenen eternamente. Por eso tenemos que apresurar la predicación del evangelio, mis amados. Número 4, la razón por la que tenemos que apresurar la predicación del evangelio es porque es la única tarea que produce recompensas. El Señor no nos va a dar nada, mire,
esta es una linda reunión, perdóneme, no quiero echársela a perder, Enoc, pero por esta reunión el Señor no recompensa. El Señor recompensa porque estamos involucrados en la tarea. Yo creo que los pastores tienen que volver a revisar las funciones, porque el Señor los mandó a predicar el evangelio y a ser discípulos. Predique el evangelio y haga discípulos en todas las naciones. No es para estar cómodos. Qué lindo lugar, pero este lugar se va a quedar aquí. Lo que sí vamos a ver en la eternidad es la recompensa de los perdidos, que los cambiamos de destino y Él nos va a recompensar. Sabe que la única cosa que hace que el cielo se detenga y traiga gozo al cielo es cuando un pecador se arrepiente. Usted y yo deberíamos de estar involucrados en que los pecadores se arrepientan. Ahora debemos de ser número uno en la visión de Jesucristo. En el libro de Mateo 28, versículo 16 al 20, esta es la visión de Jesucristo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. A veces pensamos que esto es lo que nos mandó a hacer el Señor, adorar. Pero voy a decirle algo, se adora mejor en el cielo que en la tierra. La razón de la existencia de la iglesia es por la predicación del evangelio. No predicar el evangelio y no permitir que los perdidos se salven es no estar haciendo nada. Estamos divirtiéndonos. Cada domingo, la misma reunión. Mis hermanos amados, no estamos trayendo alegría al corazón de Dios cuando nos reunimos cada domingo los mismos, porque deberíamos de intencionar nuestras reuniones para que los perdidos lleguen y se arrepientan. Porque si no es como estar perdiendo el tiempo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los perdidos. La iglesia debería estar buscando a los perdidos. Y si nos reunimos los domingos debería ser para celebrar. Pero si no estamos ganando, no hay nada que celebrar. Por eso es que la iglesia se ha estado extinguiendo en el mundo. Porque no está ganando a los perdidos. Porque lo único que estamos haciendo es divirtiéndonos. Y el Señor no nos llamó a divertirnos. El Señor nos llamó a buscar y a salvar lo que se había perdido. La visión del Señor es que el mundo proceda al arrepentimiento. La fe de Dios es que las comunidades, los estados, las naciones caigan rendidos a sus pies por la tarea laboriosa de la iglesia. Cuando la iglesia trabaja, los pecadores se arrepienten. Pero escúcheme bien, si hoy los pobres pecadores hasta encuentran los templos cerrados, porque ya hasta decidimos cuántos días reunirnos. ¿No cree que es un desperdicio que un edificio de estos
solo se abra 2 veces a la semana y a ciertas horas. No nos estamos conectando con la visión de Jesucristo. No estamos entendiendo el plan del cielo. El plan del cielo es único, no hay otro plan. Él nos los ha confiado. Y es que el evangelio llegue a todo lugar. El evangelio sea predicado en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Deberíamos de estar dedicados en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche. Todos los días, los 7 días de la semana, la iglesia debería estar predicando el evangelio de Jesucristo, porque ese es el plan de Dios para la tierra. Ellos, dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué declaración más poderosa. Pero nosotros nos inventamos que hay que pelear con el diablo. El Señor no te mandó a pelear con el diablo. El Señor te mandó a obedecerle. Ve y predica. Ve y echa fuera los demonios de tu ciudad. Deje usted de jugar a la guerra espiritual. Usted no ha sido llamado a guerrear, usted ha sido llamado a conquistar. ¿Me está siguiendo? Perdone que le estoy ofendiendo su paradigma de iglesia, pero el Señor, búsqueme una parte en la Biblia que usted me pueda decir en el Nuevo Testamento que el Señor lo haya mandado a pelear con el diablo. No, el Señor lo ha mandado a usted a predicar el evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y ellos, dice, estaban adorándole, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quiere ver a Jesús todos los días en la vida suya? Predique el evangelio. ¿Quiere ver a Jesús todos los días de su vida? Hermano, deje esa otra historia que nos hemos inventado. Estamos esperando un avivamiento. ¿Sabe qué es avivamiento? Obediencia. Obedezca y lo van a seguir las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas. El Espíritu Santo descendió hace 2000 años y no se ha ido. Camina entre nosotros. Lo único que ha encontrado es una iglesia testaruda que no obedece a la orden del Señor. Pero cuando obedezcamos, la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de nosotros, porque Dios camina con nosotros. Dios camina contigo, varón. Dios camina contigo, mujer de Dios. Deja que Dios se manifieste a través de tu vida. La gran comisión es algo irreemplazable. No se puede cambiar por otra actividad. La gran comisión es impostergable. Hay que hacerla todos los días, no de vez en cuando. Hermanos, tenemos que volver a la ética del ministerio. No es posible que usted o yo seamos pastores de algunos días de la semana. El Señor te quiere 24/7, consagrado, dedicado.
Los hombres de Dios deberían de estar dedicados a la oración y a la palabra, a la predicación de la palabra. Hermano amado, hay que abrir las iglesias, hay que abrirlas todos los días, hay que predicar el evangelio todos los días, porque el Señor espera que usted entienda que la tarea es impostergable. La gran comisión es impostergable, no se puede dejar para mañana, es una asignación con sentido de urgencia. La gran comisión es insustituible, nada puede ocupar su lugar. La gran comisión debe ser lo que nos debe mover a todos nosotros, lo que nos debe congregar a todos nosotros. Yo les digo a los concilios, mire, a veces se viven haciendo reglamentos, haciendo esto, haciendo lo otro. Deberíamos de estar organizando cómo hacemos mejor la tarea. ¿Sabe? Yo he lanzado un desafío a nuestro movimiento y les he dicho, queremos ver una iglesia cada 1000 habitantes. Cada 1000 habitantes debería de haber una iglesia en el mundo. Y no vamos a descansar hasta ver una iglesia cada 1000 habitantes. Después lo vamos a bajar una iglesia cada 500 habitantes. Luego lo vamos a bajar una iglesia cada 100 habitantes. Pero Jesús, cuando Jesús venga, yo quiero presentarle a Jesús la más grande cosecha que Él puede recibir, porque su muerte no fue en vano. Su muerte no fue en vano. Pero sabe, la iglesia ha tratado la muerte de Jesús como nada, porque el enemigo es astuto y nos ha distraído de la tarea. La tarea es insustituible, nada puede ocupar su lugar, es intransferible, no se le puede pagar a otro. Yo he oído en misiones, si no va, envía a otro. Eso no es cierto. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda persona. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda persona. Usted no le paga al pastor para que lo haga. El pastor tiene una función. Pero aún el pastor tiene que ser un ganador de almas. Porque cuando Jesús te salvó, Él te dijo, y te haré pescador de hombres. Tenemos que volver a nuestra tarea, hermanos amados. Tenemos que volvernos pescadores de hombres. La iglesia tiene que volver a ser pescadora de hombres, porque ese es su ADN, esa es su naturaleza. Somos pescadores de hombres. ¿Sabe usted que la gran comisión no es un asunto de dinero? Ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es la obediencia. Porque el Señor va a dar todo el dinero que se necesite. Fíjese que cuando Él comisionó a los 70, les dijo, no lleven alforja, no lleven dinero. ¿Sabe por qué nunca nos habló de dinero el Señor? Porque esa era su tarea. Porque no quería que el dinero regulara el presupuesto de la obra. Porque Él va a suplir todo lo que nosotros necesitemos para enviar a los misioneros al mundo. Él lo va a hacer. Y fíjese usted en Lucas 22:35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja
y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y sabe lo que ellos respondieron? Dice, y ellos dijeron, nada, porque no te va a faltar el dinero. Porque si Dios hizo el milagro conmigo, yo no fui a un banco a pedirle prestado, Dios me suplió. Y yo tenía gente humilde en mi congregación, pero ellos construyeron ese templo. Ellos construyeron esos edificios de 2 pisos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo va a detener. La gran comisión no debe ser detenida por dinero, porque el dinero lo va a suplir el Señor. El Señor te va a prosperar a ti para que sigamos plantando iglesias y sigamos enviando misioneros al mundo. Porque la visión de Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese desafío se lo entregó a 12 hombres, y ese desafío sigue siendo verdad en medio de nosotros, porque Dios quiere que su evangelio llegue hasta los confines de la tierra, y lo vamos a hacer porque nos vamos a unir a la visión de Jesucristo. Uno en Jesucristo. Fíjese qué fácil lo pone el Señor. Romanos 10:13, perdón. Romanos 10:13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese qué fácil. Que toda persona que invoque al Señor se salva. Y voy a contarle mi testimonio. Unos jovencitos de una iglesia me dijeron a mí, yo era un impío perdido de 18 años, en la mejor época de la vida de cualquier ser humano, inventando toda clase de pecados. Pero aquellos 2 jovencitos me dijeron, ¿sabes? Vamos a tener una reunión en tal lugar, ¿no quieres ir? Y era un lugar largo de mi pueblo, y viajamos allá para estar 3 días en aquel lugar. Mire, yo decidí ir, accedí, pero la misma noche, cuando yo me iba a dormir, me senté en la punta de aquella cama y yo hice una oración. No lloré, no sentí nada, pero esto fue verdad. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese día el Señor me salvó. Ese día, aunque no haya sentido nada, algo empezó a ocurrir adentro de mí. Nadie me guió al Señor. Yo solo invoqué al Señor. Y mire que si fue de verdad que hoy tengo 39 años, cumplí el 29 de agosto, de seguir al Señor. Y lo he amado con todo mi corazón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque cuando las personas invocan al Señor, algo ocurre en su interior. Hay un nuevo nacimiento que se opera por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra de regeneración y transformación. Porque entonces, ¿cómo me explica usted que yo, que era tan aficionado a la música, sabe que yo después de ir al culto me iba al salón de baile? Y como a la semana de estar yendo
al salón de baile y estar escuchando aquella música empezó a repugnarme. Después de esa confesión. Y empezó a repugnarme y yo dije, ¿qué hago aquí? Y ya no decidí más volver a ir al salón de baile a escuchar música del mundo, porque el Señor había empezado a hacer una obra extraordinaria, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjese que la conversión del mundo no es un problema de fe. El problema del mundo no es un problema de indiferencia. No es un problema de predicadores. El problema es que no estamos enviando. No estamos enviando. Porque dice, ¿cómo irán si no hay quien los envíe? Tenemos que enviar. Yo sé que en esta noche hay aquí pastores, pastoras, misioneros, misioneras. Que el Espíritu Santo empiece a tocar tu corazón y que entiendas cuál es el plan de Dios para tu vida. Porque aquí hay pastores, pastoras, que el Espíritu Santo está despertando en esta noche y recordándoles para qué los ha llamado. Misioneros, misioneras, que no les va a importar a dónde los envíe el Señor, porque eso es lo que menos vale, porque están decididos a cumplir con la voluntad del cielo. Porque eso es lo que necesitamos, entender lo que Dios está haciendo. ¿Sabía usted que solo hay 400,000 misioneros en el mundo? ¿Y sabía usted que el 70.3% están en el mundo ya alcanzado? ¿Y sabía usted que hay el 19.4% en el mundo no evangelizado? Y apenas el 3.3% está en el mundo no alcanzado. Jesús dijo que la cosecha está lista. ¿Cómo está la cosecha? Pastor, pero usted sabía que en los Estados Unidos se cierran 4 iglesias todos los días. Los templos quedan vacíos. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que nos olvidamos que la conquista de ayer no sirve para hoy. La conquista de ayer no sirve para hoy. El haber ganado a la generación de ayer no asegura la generación de hoy. Porque la iglesia es transgeneracional. No ponerle atención a esos niños, no ponerle atención a esos jóvenes, no ayudarle a esos jóvenes a encontrarse con Dios, es matar a la iglesia de mañana. Mis amados, tenemos un llamado misional. Tenemos un llamado a mantener viva la iglesia. Porque esa generación no querrá visitar a una iglesia muerta, sin propósito, sin causa. ¿Sabe lo que ocurrió en la iglesia anglosajona? Perdió la causa, perdió el propósito. Nosotros, los hispanos, no podemos perder el propósito. No podemos perder la causa.
lo que nos va a mantener vivos es entender que el Señor nos llamó a misionar, a hacer la obra evangelizadora que más podamos. Así que Jesús en San Juan 4, 34 al 38 le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Número 1, enfoquémonos en la prioridad, que es la tarea. Queremos una iglesia viva, no nos apartemos de la gran comisión. ¿Quieren una iglesia viva, pastor? En Alfa y Omega, no se aparten de la visión de Jesucristo. No es engordar gente espiritualmente, es poner a la iglesia en el camino correcto de la evangelización del mundo, seguir evangelizando y no cansarnos, porque si nos cansamos perdemos el propósito. Enfocarnos en la prioridad, la tarea, alzar los ojos, ver más allá. La misión es sin límite. ¿Sabe? La iglesia hispana es la que va a salvar a la iglesia anglosajona. La iglesia hispana todavía tiene la antorcha ardiendo. No podemos bajar la guardia. Dios va a usar a los hispanos en el mundo para encender el fuego. Dios te va a usar, Dios nos va a usar de una manera poderosa. Los campos están listos, el que cosecha recibe recompensa. Jesús dijo que la cosecha era abundante. En Mateo 9, 35 al 38 dice: recorría Jesús. Pastores, esto es lo que hay que hacer. Lo mismo que hacía Jesús, recorrer las ciudades y aldeas. Hay que pasarla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Hay que seguir recorriendo. El trabajo de la iglesia no está en un templo. El trabajo de la iglesia está en la comunidad, está allá afuera. Por eso Él nunca nos dijo que hiciéramos templos. Él nos dijo que su iglesia iba a ser un movimiento y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. La iglesia es un movimiento. Si no tienes templos, no te preocupes. Provoca movimiento. Provoca movimiento. Provoca movimiento. Provoca movimiento. Si hay movimiento, hay vida. Y si hay vida, la gloria de Dios desciende. Porque Dios está listo para respaldar su proyecto. La gran comisión es el proyecto del cielo para ver el mundo perdido salvado. Y por eso es que Dios va a hacer todos los milagros necesarios cuando decidimos predicar el evangelio. ¿Quieres ver señales? Predica el evangelio. ¿Quieres ver señales? Predica el evangelio. Predica el evangelio. Debemos también ser uno en oración. Dice Hechos 4, 23 al 24 y versículo 29 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo
lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Cuántos sabían que Dios es soberano? Que el mundo no está en las manos del movimiento este. El mundo está en las manos de Dios. Porque Él es soberano. ¿Y sabe qué significa soberano? Que Él es el amo, dueño y señor de los tiempos. Así que a donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Soberano Señor, mira sus amenazas, dice. Dice: tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego dijeron en el versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Uno en oración, no solamente unos en visión, pero unos en oración. Tenemos que estar unidos en oración y saber que el Dios del cielo mueve los hilos de la historia de la humanidad, y que Dios nos va a usar en su amor y misericordia para ver al mundo rendido a los pies de Jesucristo. Número 3. Uno en generosidad. Tenemos que ser generosos. Los recursos. Tenemos que ser generosos en 3 cosas. En tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a Dios. Tienes que involucrarte, comprometerte con tu tiempo. Tienes que dedicar, número 2, tu talento, tus habilidades, tus capacidades. Préstaselas a Dios. Dale tus talentos a Dios. Dale tus habilidades a Dios. No se las niegues. Y número 3, dale de lo que tú crees que es tuyo, tu dinero. El dinero no es tuyo. Te cuento una historia y con esto voy a ir terminando. ¿Sabes? Hay una historia triste en el libro de Marcos. En Marcos encontramos la historia, Marcos 10, versículo 21 al 23. La historia lo hemos llamado la historia del joven rico. ¿Quién pudo haber llegado a ser el joven rico? Sabe que a veces tenemos la oportunidad de llegar a ser alguien y nos negamos por nuestro egocentrismo. Ese joven rico tuvo la oportunidad de oro. Nosotros tenemos una oportunidad de oro, porque él llegó y dice, arrodillándose, le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le respondió: ve, cumple los mandamientos. Y él sacó pecho y dijo: todos los he cumplido desde mi juventud.
Pero no quedó ahí. Jesús le dice, luego dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, oiga, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cómo que eso no se oye? Tesoros en el cielo. ¿Sabes que tu dinero puede hacer tesoros en el cielo? 5 veces Jesús menciona tesoros en el cielo. ¿Cómo nuestro dinero puede hacer tesoros en el cielo? ¿Sabe cuando usted es generoso? Cuando usted es generoso y no da un día de trabajo, no. ¿Sabe? Yo no ando mucho, mire, pero yo aprendí algo en la vida. Si yo quiero tener, tengo que dar. A mí no me falta nada. Yo no soy el tipo de pastor manipulador, porque cambiaron el evangelio por el mensaje de la prosperidad. Y yo no estoy hablándole del mensaje, de ese mensaje peligroso, donde yo me hago rico y tú te empobreces. Yo estoy hablando del cielo. Estoy hablando de que tu dinero puede servir para cosas nobles. Tu dinero puede servir para darle de comer a los pobres. Tu dinero puede servir para construir lugares en alguna parte del mundo donde otros se puedan reunir. Tu dinero puede servir para ayudar al inmigrante que vive en hacinamiento. Tu dinero puede servir para ayudar a los pobres. Tu dinero puede servir para enviar misioneros al mundo. Y eso fue lo que le dijo el Señor a este joven. Dice, te cambio la vida que llevas, te la cambio. Y dice que el Señor le dijo, lo amó primero, porque el Señor te mira con una mirada dulce. Lo amó. Y le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él dice, afligido. Esta fue la respuesta de él. ¿Cómo fue la respuesta de él? Afligido. ¿Por qué afligido? Dice, porque tenía muchas posesiones. Que lo que hay en este mundo no te atrape. No dejes que te atrape. Yo les cuento una historia a mis hermanos en la iglesia. ¿Sabe cómo atrapan a los monos en el África? Hacen un hueco en un coco, le meten un maní y llega el mono, coge el maní, cierra la mano y cuando él quiere salir del hueco, del hoyo que le han hecho en el coco, no puede. Pero él no quiere soltar el maní. Algunos de nosotros no queremos soltar el maní y vivimos atrapados. Se cuenta la historia de Alejandro el Grande. Dice que cuando él estaba en su lecho de enfermedad,
llamó a sus generales y les dijo: quiero que tomen mis últimos 3 deseos. Estaban muy atentos. Y él dijo: el primer deseo es, si yo muero, quiero que me carguen los mejores médicos del imperio. Número 2, quiero que me lleven a un lugar, me paseen por la ciudad con las manos al aire. Y luego, tercero, dice: quiero que exhiban todo lo que yo conquisté, el oro, la plata, y lo tiren a las calles y lo exhiban. Entonces uno de los generales se le acercó y le dijo: ¿por qué, Señor? Le dijo: porque yo quiero que el mundo sepa que ni los mejores médicos pueden retener a la muerte. Y que quede las manos al aire. Quiero que el mundo sepa que yo vine a este mundo sin nada y sin nada me voy. Y luego le dice: y las riquezas, lo que conquistaste, ¿por qué exhibido en las calles? Porque quiero que sepan que nada de lo que hay aquí se puede sacar cuando uno se muere. Sabes, lo único que tú vas a poder sacar son tus actos de generosidad, de misericordia. Tener la satisfacción de que hemos sostenido misioneros, de que hemos levantado nuevas iglesias, de que hemos ayudado a otro. Eso lo vas a encontrar multiplicado. Porque cuando usted sigue leyendo este pasaje, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto les digo que van a recibir 100 veces más. Mi esposa y yo somos testigos de eso. Hemos recibido 100 veces más de lo que le hemos dado al Señor. Nosotros vendimos una casa, le dimos la mitad al Señor, y la otra mitad, ¿sabe qué? Irónicamente, se la robaron. Porque pensábamos construir otra casa. Y cuando dejamos los materiales ahí, que no pudimos meter a la propiedad, estuvieron por 2 años, y alguien después con una grúa llegó, se llevó los materiales. Pero el Señor es fiel. ¿Cuántos sabían? El Señor es fiel. El Señor es fiel. Tenemos que ser uno en generosidad. Tenemos que ser generosos, porque el alma generosa será prosperada. Porque cuando usted es generoso, Dios le confía más. Y si usted quiere que Dios le confíe, dele a Dios. ¿Por qué no tienes? Porque no das. ¿Por qué no tienes? Porque no das. Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque dice allá en Lucas 16, en la historia del mayordomo infiel, dice que este era un disipador de los bienes de su señor. O sea, malgastaba los bienes de su señor. Pero ahí hay porque dice que Jesús dijo: si no son fieles con las riquezas injustas, ¿cómo se les confiará lo verdadero? Yo quiero que el Señor me confíe lo verdadero. Yo quiero darle al Señor con generosidad siempre.
Siempre queremos darle al Señor con generosidad. ¿Sabe? Yo no le he negado nada al Señor. No le he negado mi vida, no le he negado mis recursos, no le he negado mi tiempo, no le he negado mi talento. ¿Sabe por qué? Porque si Él lo puede usar, yo quiero encontrarlo multiplicado en la eternidad. Permite que Dios multiplique lo que haces en la eternidad. Póngase de pie esta noche. Yo quiero hacer un llamado a personas que hoy quieren dedicarle su vida al Señor, dedicársela para servir a Él, para que el Señor lo envíe donde Él quiera. Y aquí está nuestro presidente de Alfa y Omega. Él va a prepararlos. Aquí está Enoch para preparar a los misioneros. Y si no, se los preparamos. Pero escúcheme bien. Yo quiero hacer un llamado a esos que Dios está llamando para dedicarse a Él, para servirle a Él. No lo piense dos veces. El Espíritu Santo me dice que hay personas llamadas, que Él ha llamado, que Él les ha hablado en sueños, que Él les ha hablado audiblemente. Y si usted es uno de ellos, venga, no resista su voz. Dígale: Señor, yo estoy para servirte. Véngase. No es con otro, es con usted. A veces uno está esperando que alguien pase. Es con usted. Y no se preocupe. Lo vil, lo menospreciado, ese era yo. Lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, Dios lo está usando para avergonzar a los sabios. Véngase. No se preocupe por lo demás. Dios va a hacer lo demás cuando usted se deposita en las manos de Dios. A veces uno dice: ¿y cómo lo voy a hacer? No se preocupe. Yo tampoco sabía. Es más, si usted me pregunta a mí y me dice: ¿usted qué es, pastor, profeta, maestro? Mire, no sé, yo soy voluntario del Señor. El Señor sabe que cuenta conmigo. Yo no sé, porque hay algunos que se vuelven muy sofisticados. Y es que yo quiero ser, no, yo no quiero ser nada más que alguien que Dios puede usar y que yo quiero servirle. ¿Hay alguna otra persona que sabe que Dios le ha hablado, que sabe que Dios le ha hasta mostrado un país? No resista su voz. Este es un tiempo de consagración. Este es un tiempo valioso. Gracias, Jesús. Ahora hay gente que sabe que Dios le está pidiendo más de lo que ha dado, más. Si usted es uno de ellos, venga, porque usted puede ayudar más la obra de Dios. Usted puede ayudar más la obra de Dios. Si usted es uno de ellos y usted quiere ver cómo Dios le confía más, yo quiero que pase. Quiero orar por usted. Oh, Shamaralai Karabashem Karabashem. Kiosho Moroko Toloba Katere Bakatolosho Baraka. Di Boroko Torobo Shebarai Karamasham Daramamba. Di Boroko Torobo Shebarai Karamashabara Barabara.
Levante sus manos allí donde está. Espíritu Santo, haga una obra extraordinaria. Traiga un mover poderoso sobre estas iglesias, sobre cada pastor. Señor, que tú le hayas hablado con claridad esta noche. Señor Dios nuestro, manifiéstate, Espíritu Santo. Kisho barrakatalaya mashabara y karabashaba. Kiborrokoto. Oh rema mama mashabara mashabara. Oh rebakatala bashebara ya mashabara. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sella este momento en la vida de estas personas. Sella este momento en sus vidas, Señor. Produce una marca indeleble, Señor, en sus vidas. Espíritu Santo. Oh Shamaralai Karabashabarai Karabashabarai Kishoborokotorobo Shebarai Abashabarai. Espíritu Santo, trae crecimiento a las iglesias. Trae, Señor, un espíritu de obediencia, Señor. Que un despertamiento venga poderoso. Señor, sigue llamando misioneros.